Estamos en materia hablando de Cataluña. El Tribunal Supremo ha decidido rechazar, anular la impugnación que el Gobierno ha presentado contra este referéndum, simulacro de referéndum que Artur Mas quiere convocar el próximo domingo. Veremos qué es lo que ocurre, pero de momento el Gobierno ha dicho que ya no piensa hacer nada más si las cosas siguen así, y por el momento el Gobierno de la Generalitat no sigue con más amenazas a saltarse la legalidad. Queda desestimado así ese recurso de la Generalitat de Cataluña contra la decisión del Ejecutivo de recurrir el referéndum, un recurso basado en una supuesta vulneración de los derechos de participación, libertad de expresión y libertad ideológica. Veremos, por tanto, lo que nos depara la actualidad este domingo en Cataluña. Cataluña, un lugar donde se está viviendo todo un frenesí secesionista a causa, sin lugar a dudas, del adoctrinamiento que durante 30 años ha sufrido la población. Muchos de los elementos en los que se basa ese fervor secesionista están basados, sin lugar a dudas, en mentiras. Y justamente para desautorizar esas falsedades de la realidad, hoy les presentamos este libro, España contra Cataluña, historia de un fraude. Está escrito por Jesús Lainz. Un libro en el que seguramente encontrarán muchos elementos que ponen en cuestión algunos asuntos que los agiógrafos de la historia catalana pretenden dar por buenos. Don Jesús Lainz, muy buenas noches. Buenas noches. Una cosa, sin lugar a dudas, es defender la secesión de Cataluña, y cada uno está en su derecho de hacerlo. Y otra cosa es hacerlo amparándose en datos que no son reales. ¿Cómo es posible que podamos tolerar en pleno siglo XXI que algunos vendan una historia que es una falsedad y que no obedece a la realidad? Bueno, realmente cada uno tiene, como has dicho muy bien, el derecho a defender lo que estime conveniente. El problema no es que existan los separatistas y que mientan. El problema es que el Estado lo haya permitido durante 40 años, que el Estado haya incumplido las leyes y los preceptos constitucionales que le obligaban a tomar medidas contra la utilización de la escuela para fines adoctrinadores, y entonces el resultado con el que nos encontramos 40 años después es que los catalanes están envenenados por un relato absolutamente fantasmagórico, absolutamente mítico, que es el que ha conducido a que hoy puedan decir que España nos roba, pero el España nos roba no hubiera podido germinar en un suelo que no hubiera sido abonado durante 40 años con el odio a España, evidentemente. ¿Y quién es responsable de haber generado esa atmósfera de odio hacia España que se vive en algunos sectores en Cataluña? Por un lado, los gobiernos nacionalistas catalanes, que desde hace 40 años, por supuesto, han aprovechado el estado de las autonomías no para la buena gestión de la cosa pública, sino para su propia dinamitación interna, y luego también hay que tener en cuenta que los gobiernos desde Adolfo Suárez hasta hoy no han hecho nada, ni desde el punto de vista ideológico, no se ha plantado cara a la avasalladora ingeniería ideológica nacionalista, y desde el punto de vista legal se ha permitido hacer, entre otras cosas, por ejemplo, la inmersión lingüística, ¿no? Que fue el gobierno Aznar en el 98 el que se negó a presentar el recurso contra la ley de normalización lingüística. Pero esto no siempre ha sido así. A España nadie la insulta mientras haya un catalán. ¿Quién pronunció esa frase? Efectivamente, eso fue uno de los versos que se tiraban en octavillas a la entrada de Prim cuando regresó de la guerra de África, porque en el siglo XIX, hoy en día no se suele recordar, se recuerda siempre el 11 de septiembre de 1714 como si fuera la única fecha de la historia de Cataluña digna de ser recordada. Sobre ella también podríamos hablar mucho, por cierto. Pero en todo el siglo XIX, que es el siglo, digamos, peliagudo, el siglo en el que nace el propio nacionalismo catalán, por lo tanto, el siglo que debería dar algún tipo de explicación a por qué nace el nacionalismo, ¿no? Pues en ese siglo, como has dicho tú antes, la región más patriótica, la primera en enviar voluntarios a las guerras de Cuba, a las de Filipinas, a las de Marruecos, era siempre Cataluña, la región más imperialista, la región que más exigía a los gobiernos españoles que no cedieran ni un milímetro a los separatistas cubanos, fue precisamente Cataluña. Y eso es una cosa que no se suele recordar. La portada del libro, por ejemplo, es una buena imagen que resume lo que acabo de decir, porque, no sé si lo pueden ver los televidentes, es el embarque de los voluntarios catalanes para la guerra de Cuba. Y supongo que con la imagen se dice todo, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las grandes mentiras que han acuñado los nacionalistas catalanes?
Fundamentalmente que que Cataluña es una nación conquistada hace exactamente 300 años y 2 meses, el 11 de septiembre de 1714, ¿no? Y a partir de ahí arranca toda una construcción mítica de que en ese momento Cataluña perdió su independencia secular, que pasó a formar parte de España como si hasta ese momento no hubiera formado parte de ella, y luego, no solamente a partir sobre todo del 98, la fecha que simboliza la portada del libro, no solamente se criticó la situación de la España de la época, es decir, el fracaso político, económico y militar de la España del 98, sino que se puso en solfa, se criticó toda la historia pasada de España. Es decir, toda la historia de España había sido un error, la leyenda negra la adoptaron en toda su plenitud y mientras que la España castellana era la España negra, oscurantista de la Inquisición, retrógrada, militarista e impositiva, Cataluña había sido democrática ya desde la Edad Media, liberal, emprendedora, etc. Entonces, eso es un mensaje que ha cuajado muy profundamente en los catalanes y hoy en día, evidentemente, ninguno de los catalanes que hoy defienden la separación de España saben eso. Es decir, nadie se va a meter en profundidades sobre si es verdad o mentira lo que escribió Fray Bartolomé de las Casas o sobre si es verdad o mentira lo de los tercios de Flandes. Pero esa percepción general de que Castilla es la parte oscura, dictatorial y tiránica de la que Cataluña tiene que separarse, es más que un pensamiento, es un sentimiento que comparte una parte probablemente mayoritaria de los catalanes. Sin embargo, el catalán es un pueblo plural, como cualquier otro. Hay catalanes que piensan de una manera, otros de otra. Sin embargo, hay algunas realidades que molestan muchísimo a los catalanistas antiespañoles, que es la constatación, por ejemplo, de que otros piensan de otra manera. Por ejemplo, de la participación de catalanes en la propaganda franquista. Claro. Sí, bueno, empezando porque las dos principales cabezas religiosas que se pusieron al frente de la cruzada, que bautizaron ellos, fueron dos catalanes, ¿no? El cardenal Pla y el cardenal Gomá. Y, por cierto, el cardenal Pla tuvo una historia muy divertida, el padre de Eduardo García Serrano, cuando consiguió que no le editaran la fiel infantería, no, que la retiraran del mercado. La retiraran después de haber ganado el Premio Nacional José Antonio, porque... No, el Premio Nacional de Literatura. Efectivamente. En 1941, en la final con la familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Es Camilo el que le comunica a mi padre que ha ganado el Premio Nacional de Literatura. Y nada más ganarlo, es retirado, y está 17 años retirado por la censura, porque el citado cardenal acusa al libro de un excesivo amor por el enemigo y de utilizar un lenguaje extraordinariamente volteriano. Efectivamente. Pues está 17 años retirado del mercado, nada más recibir el Premio Nacional de Literatura, por su excesivo amor hacia el enemigo, o sea, hacia el bando republicano, y por el lenguaje extraordinariamente volteriano de los personajes. Don Ramón Pi, ¿qué le parece a usted todas estas falsedades?